You want to turn more to those legal rulings. We've got Laura Jarrett here, our senior legal correspondent. So let's talk about, I mean, the Trump administration may not like these legal rulings. They can certainly fight them in court. There's a lot of avenues to do that. They can't ignore them. What happens if they do? Well, it's an open question how a judge might enforce a contempt order in that case. The judge in Rhode Island, I'm basically giving them a warning saying, I meant what I said when I told you to release those federal funds. Please follow my order. But the judge didn't mention what would happen if they don't do it anymore. And we should mention. En una nación fundada sobre la promesa de que nadie está por encima de la ley, ver cómo un presidente ignora una orden directa del Tribunal Supremo sacude los cimientos mismos de la democracia, la justicia y los pilares que sostienen nuestra coexistencia civilizada. Decir que estamos viviendo un momento decisivo en la historia de Estados Unidos no es exagerado. Donald Trump, en su segundo mandato, ya ha sufrido una serie de colapsos judiciales y políticos y ha decidido traspasar todos los límites institucionales conocidos. No se limitó a cuestionar la sentencia del Tribunal Supremo, se negó rotundamente a aplicarla, la ignoró, los ha despreciado, y esta actitud, rebosante de arrogancia e insolencia, ha reavivado el debate que más teme el Congreso: el juicio político. Y el aspecto más inquietante de todo esto no es solo el incumplimiento del protocolo, sino el hecho de que la clase política, y especialmente un público cansado de los escándalos, esté aceptando este incumplimiento con indiferencia. El público ha sido testigo de tantas cosas escandalosas en los últimos años que ha empezado a normalizar lo inaceptable. Pero este incidente es diferente. No estamos hablando de acusaciones vagas o teorías conspirativas, ni de acalorados debates políticos. Estamos hablando de un presidente que, basándose en la Constitución, una orden clara del tribunal más alto del país, respaldada por meses de litigios y sentencias de múltiples tribunales, ha decidido no cumplir. Básicamente, ha declarado que el Tribunal Supremo no puede darle órdenes. Esta simple actitud pone en peligro todo el sistema y pone en riesgo el concepto mismo de una república constitucional. Este caso comenzó con las políticas de inmigración implementadas por Trump, que fueron declaradas ilegales por múltiples tribunales federales. Estas políticas negaban a los inmigrantes y refugiados el debido proceso, aceleraban las deportaciones masivas, ignoraban las protecciones legales mínimas garantizadas por la ley. Múltiples fallos judiciales exigieron a la administración Trump que cesara estas acciones, restableciera las políticas legales anteriores e incluso trajera de vuelta a los deportados ilegalmente para reparar el daño causado. Pero Trump se resistió, apeló y simplemente retrasó el caso hasta que llegó al Tribunal Supremo. Y cuando el Tribunal Supremo finalmente dictaminó de forma definitiva que había excedido la autoridad presidencial, Trump hizo algo que ningún presidente en la historia había hecho jamás. Se negó a cumplir. Afirmó que no había recursos, que los tribunales no entendían la realidad del poder ejecutivo, que la orden era inaplicable. Pero la verdad es otra. La verdad es que no quería cumplir, porque obedecer la orden significaba dar un paso atrás, admitir el abuso y confesar un error. Y Trump nunca ha sido de los que admiten sus errores. Esta negativa, esta desobediencia deliberada, es precisamente la razón por la que los miembros del Congreso, en particular la representante Sherry Tanedar, han presentado una nueva resolución de destitución. Según la Constitución, el presidente debe ser destituido de su cargo cuando comete un delito grave o una falta. Y desafiar la autoridad del Tribunal Supremo es precisamente ese tipo de delito institucional. Es una clara violación del deber de supervisar el cumplimiento de la ley. Se trata de un acto de insubordinación constitucional. Además, también envía un mensaje al próximo presidente. Si Trump queda impune y no enfrenta consecuencias por ignorar la decisión del tribunal más alto del país, ¿dónde se detiene esto?
¿Podemos evitar que el próximo presidente haga lo mismo? O peor, si no hay castigo, esto sentará un precedente muy destructivo. Incluso en este mismo momento se están redactando los artículos de destitución. La HRS 353 ya se ha presentado formalmente. El proceso está en marcha y podría avanzar rápidamente porque la crisis persiste. Cada día que Trump ignora las órdenes judiciales, las violaciones constitucionales se agravan. Su desprecio por la democracia se hace más evidente y la respuesta del Congreso se vuelve más urgente. Este podría ser el tercer proceso de destitución de Trump. Ya se ha enfrentado a 2 juicios, uno por abuso de poder en el asunto de Ucrania y otro por incitación a la insurrección. En ambos casos fue absuelto en el Senado con el apoyo de los republicanos. Pero ahora, la situación es diferente. No hay ambigüedad, no hay controversia sobre los hechos. Hubo una orden judicial clara, se produjo una violación directa y él se negó públicamente a cumplirla. Incluso los miembros del propio partido del presidente Trump están empezando a sentirse incómodos, porque defender este tipo de comportamiento es casi indefendible. Significa que el presidente puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas a nadie. Significa aceptar que la Constitución es solo una sugerencia, no una norma. Significa justificar un camino peligroso hacia el autoritarismo. En este punto, queremos hacer una pausa y extender una invitación. Si todo lo que estás escuchando aquí te hace sentir incómodo, si esta información te remueve por dentro, este canal es exactamente para ti. Aquí revelamos la verdad que se esconde detrás de los hechos. Conectamos los puntos y no tenemos miedo de decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda a los que están en el poder. Si esto te resuena, suscríbete al canal ahora mismo. Es gratis, es rápido y podría marcar una gran diferencia en tu forma de entender el mundo en el futuro. Necesitamos más gente consciente, gente como tú que se preocupe por el futuro. Así que únete a nosotros, porque esta historia aún no ha terminado. Si echamos la vista atrás al núcleo del colapso institucional que estamos viviendo, debemos comprender que el Tribunal Supremo no tiene poderes policiales. El tribunal no tiene ejército, ni agentes federales, ni medios propios para hacer cumplir sus sentencias. Los tribunales funcionan basándose en el respeto de los demás poderes. Cuando un presidente decide no cumplir una orden judicial, lo que surge es un vacío peligroso, una brecha institucional que solo otra rama, el Congreso, puede llenar. Cuando el Poder Ejecutivo se rebela, la responsabilidad constitucional de actuar recae en el Poder Legislativo. Es precisamente por eso que los padres fundadores redactaron el artículo 2, sección 4 de la Constitución, para garantizar que ningún presidente sea más grande que la ley. Si el Congreso vacila ahora, si el miedo político se impone al deber constitucional, la caída será irreversible. La democracia se convertirá poco a poco en una fachada, una coraza institucional en la que la ley solo se aplica a los débiles, mientras que los poderosos hacen lo que les place. Trump lo sabe bien y se aprovecha de ello. Se aprovecha del cansancio de la ciudadanía, de la polarización del Congreso y del hecho de que muchos temen enfrentarse a sus propios electores. Abusa del hecho de que ya ha superado 2 procesos de destitución, como si fuera un escudo definitivo, como si ahora estuviera por encima de cualquier juicio. Pero esta vez es diferente. La negativa de Trump es pública, documentada y directa. No hay lugar para otras interpretaciones. Esto plantea a los legisladores un dilema a la hora de determinar su curso de acción. ¿Defenderán la Constitución o defenderán a un solo hombre? Y aunque muchos siguen temiendo la ira de los votantes extremistas, un número cada vez mayor de políticos se está dando cuenta de que ignorar esta violación podría ser más peligroso. Porque si la democracia se derrumba por completo,
Ni siquiera los oportunistas escaparán a las consecuencias. La presión pública va en aumento. Los periodistas independientes han comenzado a llamar la atención a los senadores. En las encuestas, las voces que se niegan a aceptar el desprecio por el Tribunal Supremo son cada vez más fuertes. En medio de todo esto, Trump permanece impasible, como si estuviera vestido con una armadura a prueba de balas. Pero ese no es el caso. La democracia puede estar debilitada, pero aún posee mecanismos de autodefensa, y este juicio político podría ser el último mecanismo que se active antes de que todo se derrumbe por completo. En esta situación de división, el Congreso debe recuperar su voz. No se trata solo de una cuestión jurídica, es una cuestión de supervivencia institucional. El sistema estadounidense fue diseñado para soportar la tensión entre poderes, pero no para tolerar que un poder niegue por completo la autoridad de otro. Cuando Trump ignora una sentencia del Tribunal Supremo, no solo se está colocando por encima de la ley, está declarando que puede hacer lo que le plazca y que ninguna institución posee la autoridad real para detenerlo. Este tipo de afirmación, aunque no se declare explícitamente, es una amenaza directa al Estado de Derecho. Esta es la esencia del autoritarismo. Es el mismo patrón que se ha observado en innumerables democracias de todo el mundo antes de su colapso. Comienza así: un líder desafía los límites, pone a prueba las reacciones, se enfrenta a los tribunales, ignora las órdenes, distorsiona a la Constitución y si no pasa nada, sigue adelante, una vez más, hasta que no queda resistencia. En este punto, el juicio político no es una opción política, es una necesidad histórica. Es el único medio constitucional para evitar que un presidente convierta la excepción en norma, que convierta el desafío institucional en una práctica habitual. Por muy manido que esté el término destitución en boca de los analistas y el público, en este caso concreto no significa inestabilidad, más bien significa el último intento de restablecer el orden. Si Trump puede ignorar al Tribunal Supremo, entonces todos los presidentes que le sucedan podrán hacer lo mismo. ¿Qué le queda entonces a la democracia estadounidense? Un trozo de papel firmado hace siglos, nada más que un documento ineficaz. Un presidente que no rinde cuentas a nadie, un tribunal reducido a un órgano consultivo y un Congreso paralizado por el miedo. Esto no es teoría, ya se está convirtiendo en realidad. El resultado de ignorar las órdenes judiciales sobre inmigración. Cientos de familias han sufrido, sin un juicio justo, sin derecho a un abogado, sin siquiera saber que tenían derecho legal a protección. Son personas deportadas ilegalmente y ahora, como Trump se niega a corregir estos errores, estas personas siguen en peligro. Algunas ni siquiera pueden contar su historia con vida, otras han desaparecido. Devueltas a zonas de conflicto, devueltas a entornos de persecución. Sin embargo, Trump se niega a rectificar esto. Dice que no puede, que no es su responsabilidad, que ya es cosa del pasado, pero el Tribunal Supremo dictaminó lo contrario, que es su responsabilidad, que no es cosa del pasado, que aún debe hacerse justicia. Este es el quid de la cuestión. El tribunal dictaminó, la Constitución era clara, sin embargo, no se cumplió. Parece como si se hubiera producido una grieta en el muro de la República, una grieta pequeña pero profunda. Si no se aborda ahora, se extenderá hasta que todo se derrumbe. El Congreso se enfrenta ahora a una difícil elección. Saben que el juicio político es impopular entre algunos votantes. Saben que Trump lo utilizará para afirmar que está siendo perseguido, que todo es una conspiración, que la izquierda busca anular la voluntad del pueblo. Saben que algunos medios de comunicación se harán eco de estas afirmaciones y que sus aliados harán campaña con una lógica martirial. Pero también saben que no tomar medidas solo empeorará el mensaje. Transmite el mensaje de que aunque el presidente infrinja la ley, puede mantener su cargo.
transmite el mensaje de que no hay consecuencias por la desobediencia institucional. Y este mensaje socava la confianza de la gente en la justicia, porque los ciudadanos de a pie, las personas que ves todos los días en el metro, en el autobús, en el mercado, saben que desobedecer una orden judicial significa ir a la cárcel. Saben que deben asumir su responsabilidad, pagan un alto precio. Pero, ¿cómo podemos aceptar que un presidente, la figura más poderosa de este país, pueda ignorar el mismo sistema y seguir sonriendo ante las cámaras? Esto duele. Herida nuestro sentido de la justicia, despierta la ira. Así que ahora, cada legislador debe hacer examen de conciencia. Deben recordar por qué fueron elegidos. No fueron elegidos para servir a una sola persona. Fueron elegidos para servir a la Constitución. Y en este mismo momento, la Constitución está siendo destrozada públicamente, a plena luz del día, mientras todo el mundo lo observa. Las repercusiones internacionales ya han comenzado. Los líderes europeos, los expertos jurídicos, las organizaciones de derechos humanos, todos están emitiendo declaraciones, análisis, advertencias. Dicen que Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en una nación en la que el poder judicial queda sin poder. Y esto, viniendo de un país que siempre se ha erigido como modelo de democracia, es un shock tremendo. A nivel interno, la polarización se está profundizando aún más. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Por un lado, están los que defienden la legitimidad de la ley y el cumplimiento de las órdenes judiciales. Por otro, los que afirman que el Tribunal Supremo es parcial y que los jueces tratan de obstruir al gobierno. Argumentan que las órdenes son políticas y por lo tanto no es necesario cumplirlas, pero esta lógica es peligrosa. Si las órdenes judiciales deben respetarse en función de la afinidad ideológica, lo único que queda es la barbarie. Entonces, cualquier grupo poderoso podría alegar persecución e ignorar las sentencias contrarias. Eso es el fin de la seguridad jurídica, el fin de la previsibilidad, el fin de la democracia. En este momento, mientras las comisiones parlamentarias preparan audiencias y los expertos debaten las cláusulas constitucionales en las emisiones nacionales, surge una pregunta en millones de hogares. ¿Es este el momento? ¿Actuará finalmente la Asamblea Nacional o se trata solo de otro espectáculo que, en última instancia, no es más que una acusación teatral sin consecuencias? Para muchos, el miedo es una realidad, porque ya han sido testigos de esto. Han visto escándalos masivos que terminan sin castigo. Han visto cómo la impunidad se convierte en la norma. Así que en este video no solo exponemos hechos, hacemos un llamamiento, imploramos a quienes ven, sienten, se preocupan. Por favor, no permanezcan en silencio. Si están cansados de ver cómo se trata la justicia como una broma, dejen un comentario a continuación. Escriban esto: yo también estoy cansado. No voy a tolerar más el silencio. Esta simple frase puede hacer que otros se den cuenta de que no están solos, de que muchos están despiertos, de que la conciencia aún existe. Porque cuando guardamos silencio, el poder avanza. Pero cuando hablamos y nos unimos, el poder retrocede. El Congreso está escuchando. Los senadores leen los comentarios y sienten la presión. Y si se alzan suficientes voces, si estalla la ira organizada, tendrán que actuar. Porque no solo está en juego la posición de Trump, está en juego la credibilidad de todo el sistema. Está en juego la certeza de que los tribunales siguen siendo importantes. La certeza de que nadie está por encima de la ley. Este juicio no es solo una cuestión legal. Es una cuestión moral, es una cuestión histórica. Aquellos que se mantengan al margen ahora serán recordados. Sus nombres quedarán vinculados a la inacción. Las generaciones futuras les pedirán cuentas. Ya no hay lugar para permanecer neutrales. Ya no hay tiempo para dudar.
La continuación del proceso de destitución contra Donald Trump requerirá algo más que una simple votación. Requerirá valentía. Valentía para enfrentarse a una base política radicalizada. Valentía para enfrentarse a un sistema que durante mucho tiempo ha recompensado la cobardía con la reelección. Y sobre todo, la valentía de decir que la Constitución es más valiosa que cualquier líder. Lo que se debate ahora no es si Trump violó una orden judicial. Eso ya es un hecho probado. Se ha documentado, difundido, debatido, grabado y notificado. Lo que está en juego ahora es lo que harán los representantes del pueblo ante este hecho. ¿Permitirán que la violación quede impune o se levantarán y reafirmarán que nadie está por encima de la ley? El tiempo se acaba. El presidente sigue actuando como si nada hubiera pasado. Sigue dando discursos, atacando a los jueces, culpando al sistema. Está enfrentando a la opinión pública contra las instituciones. Y esto, poco a poco, va moldeando una conciencia colectiva. Cuando el pueblo ve que la figura más poderosa de la nación viola la ley y no enfrenta consecuencias, comienza a perder la confianza en todo. Empieza a pensar que obedecer la ley es una tontería. Empieza a sentir que la justicia es solo para los pobres, los débiles, los que no tienen protección política. Y este sentimiento alimenta todas las divisiones, todo el colapso social, porque cada sistema que eventualmente deja de funcionar, Estados Unidos, ha llegado a ese punto. A pesar de que Trump sigue contando con el apoyo incondicional de algunos miembros de su partido, las grietas se están ampliando. Entre los republicanos, ya hay quienes se preguntan si sigue siendo justificable seguir defendiendo a un presidente que desafía al Tribunal Supremo. Son conscientes de la gravedad de la situación. Aunque los partidarios más radicales siguen siendo leales a Trump, saben que el resto de la nación está observando todo. Están siguiendo, están haciendo preguntas, están exigiendo explicaciones. Las respuestas que dé ahora el Congreso serán recordadas durante mucho tiempo. Se enseñarán en las escuelas, serán analizadas por juristas e historiadores. Porque este es precisamente uno de esos raros momentos de la historia en los que las personas vivas observan lo que harán los que están en el poder. Si dan un paso atrás, abren la puerta a que futuros presidentes hagan lo mismo o peor. Si actúan, pueden enfrentarse a resistencia, perder apoyo político o ser objeto de ataques, pero habrán cumplido con su deber. Habrán protegido las estructuras que hacen posibles las elecciones. Habrán garantizado que se respeten los votos. Habrán dado sentido a la ley. La idea de que hayamos llegado a este punto es realmente dolorosa, que un presidente haya llegado tan lejos. Pero precisamente por eso existe el juicio político. Es para situaciones como esta, para proteger a la nación de aquellos que se sienten invencibles. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes ya ha iniciado los procedimientos preliminares. Se están recopilando documentos, testimonios y asesoramiento legal. Cuando se presente ante la Cámara en pleno, se estará sentando una base sólida para que no haya dudas sobre su necesidad. Y en la Cámara se espera que el proceso se desarrolle sin problemas. Los demócratas tienen la mayoría. La cuestión recae en el Senado. En el Senado hay que convencer al menos a 17 senadores republicanos para que voten a favor de la destitución. A primera vista, parece un número imposible, pero a medida que cambia la opinión pública, la posibilidad podría aumentar. La presión sobre estos senadores podría intensificarse. La amenaza de perder su escaño en las próximas elecciones podría superar la amenaza de romper con Trump. Todo depende de los próximos días y de cómo se plantee la narrativa. Si la atención se centra en los hechos, la orden judicial incumplida, la gravedad de la situación institucional, la conciencia de los votantes podría superar el culto a la personalidad. Pero si la narrativa se convierte en una denuncia de persecución política, secuestrada por la desinformación y la incitación,
este proceso podría fracasar. Así que la lucha ahora es también una batalla por el control de la narrativa. Por eso existe este video, para recordarles lo que está en juego, para dejar constancia de que a alguien le importaba, para evitar que la Constitución sea pisoteada en silencio, que hubo quienes dedicaron sus voces, su tiempo y su energía, y ustedes forman parte de eso, su conciencia, su ira, su voluntad de comprender lo que está sucediendo ahora. Todo esto importa mucho más de lo que crees, porque cuando compartes, cuando dices lo que piensas, cuando tomas una postura, demuestras que no estás indiferente, demuestras que todavía hay gente que piensa, gente que siente, gente que distingue el bien del mal, incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico. Así que no subestimes tu presencia. Es parte de la resistencia, parte del sentido de la justicia que debe restaurarse, parte de la reconstrucción. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se niega a aceptar vivir en un país donde no pasa nada, incluso cuando el presidente ignora al Tribunal Supremo. Algo dentro de ti sigue creyendo que la ley debe aplicarse a todos. Y eso es raro, es valioso, es revolucionario. El final de esta historia aún se está escribiendo. Podría terminar con la dimisión de Trump, podría terminar con otra vergonzosa absolución, podría terminar con una profunda reforma institucional o podría terminar con el colapso total de las salvaguardias de la democracia. Todo depende de lo que hagamos ahora. Depende de lo alto que gritemos, de cuánta presión ejerzamos, de cuánto exijamos. Este vídeo no es solo una noticia, es una llamada a la acción. A todos los que os importa, no miréis hacia otro lado. A todos los que comprendéis la gravedad de este momento, manteneos firmes. La Constitución no es un trozo de papel, es un pacto, un acuerdo entre millones de personas que eligieron vivir bajo un conjunto de reglas. Un pacto, reglas que protegen a los débiles de los fuertes, reglas que protegen al pueblo del abuso de poder. Y cuando este pacto se rompe en el más alto nivel, se derrumba por completo. Por eso nosotros no podemos permitir que Trump gane esta lucha. Si gana, el próximo presidente sabrá que puede hacer lo mismo. Y el próximo presidente podría ir aún más lejos. Para cuando nos demos cuenta, ya no tendremos un poder judicial independiente, una prensa libre ni elecciones fiables. Solo quedará el recuerdo de lo que una vez fue la democracia. Y todo comenzó con una negativa. Comenzó con un hombre que dijo no a una orden judicial. La historia está observando y el futuro espera a saber si tuvimos el valor o si permanecimos en silencio. Aún no sabemos si el Congreso actuará, pero el pueblo puede alzar la voz ahora. Puede convertir su ira en acción, puede hacer que cada miembro del Congreso sienta el peso de su responsabilidad. No pierdan esta oportunidad, porque cuando la democracia se derrumba, no da avisos y rara vez vuelve.